Queremos saludar a esta hora al doctor Jaime Arias, actualmente rector de la Universidad Central, pero fue exministro de Salud, fue senador, fue exministro de Educación, fue también presidente de ASEMI. Doctor Arias, gracias por atendernos. Un feliz viernes. Muy buenos días. Sí, para mí es un gusto estar con ustedes. ¿Qué lectura está haciendo usted de la situación que está viviendo Colombia? Mire, altos números de contagio, siguen las cifras de fallecidos, seguimos con las aglomeraciones, preocupa la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Bueno, la pandemia ya cumple 14 meses y ha tenido 3 etapas grandes. La que se inició en marzo del año pasado, en donde el promedio de muertes era bajo, 150 diarias, algo así. Al final del año llegamos a 10.000 muertes, o hacia agosto. Luego viene una segunda etapa donde sube un poco, hay un nuevo pico, pero llegamos a unas 250 muertes, que son muchas. Pero en este momento estamos en un tercer pico, pero ya no es un pico, sino que se volvió un valle largo, donde el promedio de muertes diarias está por encima de 500. Eso quiere decir que en un mes mueren 15.000 personas por COVID. 15.000 de las que se diagnostican, pero que pueden ser unas 1.000 o 2.000 más. Esto es terrible. Imaginémonos una guerra, que estuviéramos en una guerra con cualquier país y que diariamente tuviéramos 500 fallecimientos en el frente de batalla. Pues son 500 familias que están sufriendo una muerte diaria. Realmente todo esto lo que está produciendo es un tremendo desgaste y tensión de los servicios de salud. Hasta ahora en Colombia, tenemos que admitirlo, el sistema de salud, los servicios, los hospitales, las EPS, han logrado mantener el servicio en el límite, si se quiere, pero lo han logrado mantener. Pero de pronto, si continúa esto como va, vamos a llegar a una situación parecida a la que vimos al principio de la pandemia en ciudades como Guayaquil, donde ya la gente comienza a morirse en la calle o por lo menos en una cama hospitalaria que no es una UCI. Las UCIs no dan abasto. Ustedes acaban de dar una información sobre cómo en Bogotá estamos en el semáforo en rojo con un 98% de ocupación, quedan unas 50 UCIs, pero debemos tener esto en Bogotá, unos 150 pacientes en espera de esas UCI. Lo mismo se repite en otras ciudades, en Cali, en Medellín. Es una situación que está llegando ya al límite. Sí. Bueno. Doctor Arias, ¿hasta cuándo puede llegar a resistir el sistema de salud? Usted nos dice, hasta el momento ha podido responder. Hablábamos más temprano con el doctor Rosas de ASEM y nos decía, mire, los médicos no dan abasto, los médicos están cansados, los médicos también se infectan. Además, estamos sufriendo de suministro ya de medicamentos y en las principales ciudades, ¿cómo será en otras regiones del país? ¿Hasta cuándo puede aguantar el sistema de salud cuando seguimos haciendo convocatoria a marchas y siguen estos números tan altos? Bueno, usted ha dicho algo muy importante. Yo creo que el factor central en este momento son las famosas marchas. Yo no entiendo cómo FECODE durante varios meses dice no se puede volver a la presencialidad en las aulas y ahora sí está prodigando, apoyando unas marchas que son el factor más importante de contagio. Eso está demostrado científicamente. Las aglomeraciones de personas, inclusive con tapabocas, pero sobre todo las que no tienen tapabocas, son el factor de contagio más grande. Miremos eso. Una persona en promedio, si está infectando a otra, o sea, eso se llama el índice RT1, pues es una situación más o menos controlable. Si baja de 1, quiere decir que el país o la ciudad está entrando en una zona de mucha tranquilidad. Pues en Colombia nos estamos acercando a un RT, a un índice de contagio, por llamarlo así, de 2. Estamos en un 80 más o menos en este momento. Quiere decir que una persona contagia a 2. Esto es un máximo. Entonces, estas marchas definitivamente son muy complicadas, están produciendo ese valle que digo yo, pero bueno, hay otros factores. Yo tengo mucho temor con que la decisión que tomó la alcaldía de Bogotá y la de Medellín también, sí, a una normalidad el 8 de junio, pues sea una buena decisión en este momento. Veámoslo a ver en qué condiciones. Pero ¿cómo se logra entender
una reapertura, no solamente la decisión que ha tomado la alcaldesa de Bogotá o el alcalde Daniel Quintero de Medellín, sino la resolución que expidió el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, en el sentido de que puede haber reaperturas, determinados aforos, dependiendo de esa tasa de ocupación de UCIs. Están hablando de que menor a un 85% con un aforo de hasta 25%. Pero si tienen vacunado hasta el 70%, ese aforo podría llegar hasta el 50%. ¿Cómo se entiende eso con una ocupación nacional del 85% precisamente de UCIs? Sí, es difícil de entender. Es la resolución 777 que expidió el Ministerio de Salud. Es muy técnica. Yo creo que está muy bien pensada, pero claro, es estar jugando al límite, que es en lo que estamos en Colombia. Por ejemplo, ya el distanciamiento que se propone allí mínimo es de 1 metro. Antes estábamos hablando de 2 metros. Los aforos suben un poco, permitirían, por ejemplo, que un estadio tenga un 25% de aforo. Eso antes no se permitía. Pero se mantienen las medidas fundamentales en ese decreto 777. La primera medida es mantener el tapabocas, absolutamente, aún estando vacunado. Esa medida, ya algunos países de Europa la están eliminando, algunos estados en Estados Unidos también, pero nosotros debemos mantener el uso del tapabocas aún estando vacunado. Ahora, otra medida, el lavado de manos a mí no me parece tan importante, pero en cambio sí creo la ventilación, sobre todo cuando los muchachos vuelvan a clases. Necesitamos unas aulas completamente ventiladas, ya sea porque hay ventanas que permiten entrar el aire o por aires acondicionados. Yo creo que es una resolución muy bien pensada, pero repito, está pensada para el 85%, no es para una normalidad total. Doctor Arias, su mensaje para los jóvenes. Sabemos que los jóvenes pues son sin duda los que en su mayoría están saliendo a estas marchas, que ya estamos cumpliendo 6 semanas de marchas y de movilizaciones. Y vemos esos rangos de edad en las ocupaciones de unidades de cuidado intensivo, y las están ocupando precisamente los jóvenes, que de pronto dicen, yo no me enfermo, yo estoy joven, yo soy sano, y fíjese usted que ya, a raíz de la vacunación, los mayores de 80 ya no están ocupando tanto estas UCIs. Sí, cambió completamente. Los mayores de 80, que eran los que ocupaban las UCIs, los que se morían en un 85% en la primera etapa, eran mayores de 80. Hoy no. Hoy esto ha cambiado. Ha cambiado primero porque ya los mayores están vacunados, pero segundo porque tenemos nuevas cepas. Estas cepas, hay como 3 o 4 circulando ya en Colombia, son muchos. Y lo grave es que están atacando a la población joven. El virus es indescifrable, se ha logrado conocerlo, pero los mecanismos clínicos, los mecanismos de contagio siguen siendo muy misteriosos en algunos aspectos. Los jóvenes en este momento se están contagiando y lo grave es que cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo uno dice, bueno, por ser joven van a salir más rápido. No. Hoy la estadía en una unidad de cuidado intensivo, que al principio era de 2 semanas, ha subido a 3 semanas. Ese es otro factor muy importante, que al tener pacientes que se demoran más en la UCI, pues vamos a tener menos disponibilidad de UCI. Mi mensaje a los jóvenes es que no se sientan inmunes a la enfermedad. Es cierto que el joven hasta ahora ha sido menos atacado, pero comienza a ser atacado. Piensen no solamente en ellos, pueden sufrir la enfermedad, sino que ellos son los transmisores, que sus padres, sus familiares adquieran la enfermedad. Es un llamado realmente a que tomen conciencia. No hay que hacerle mucho caso a los promotores del paro, a los señores de FECODE y de las centrales obreras. Ellos parece que quieren ignorar completamente estos factores de contagio. Piensen en ellos y piensen en sus familias y piensen en el país. Doctor Jaime Arias, rector de la Universidad Central, ex ministro de Salud, ex ministro de Educación. Como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes, un feliz día y un saludo a todos los videntes de Redman Noticias. Un buen día.